Este portero lo ganó todo, y luego fue olvidado. Gracias a él, el Barça levantó la Champions en 2006, con atajadas cruciales. Fue de los primeros porteros en salir jugando desde atrás, una pieza clave en el Barça de Guardiola. Víctor Valdés no solo defendía el arco, también era el primer atacante del Barça de Guardiola. Como escuchaste, el portero era el primer atacante, era el que iniciaba las jugadas. Pero a pesar de ser pieza clave en la mejor plantilla de la historia, fue olvidado luego de lesionarse la rodilla. Desde ese momento supo que la vida de un futbolista es una mentira. Esta es la historia de Víctor Valdés, la leyenda que fue olvidada. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Víctor Valdés nació en Hospitalet de Llobregat, España, el 14 de enero de 1982. Hospitalet de Llobregat es un municipio catalán muy cerca de Barcelona. Aquí se crió Víctor en una familia futbolera. Desde niño se apasionó por el fútbol, y el Barça siempre fue su equipo favorito. Empezó a jugar en un club local de la peña barcelonista, llamada Cinco Copas, una peña que hace honor a las 5 copas que ganó el Barça en 1952. En este equipo empezó a jugar como portero, aunque Víctor confesó que no le gustaba. A él le gustaba jugar más en una posición de campo. A los 10 años, la gente del Barça lo descubrió, y Valdés se unió a la Masía en 1992, comenzando su camino como canterano del Barça. Aunque esto no duró mucho, ya que tuvo que irse de la Masía, debido a que su familia se mudó a Tenerife por motivos personales. En Tenerife jugó para el Ibarra, mostrando un gran nivel. Pronto la familia volvió a Barcelona, y la Masía volvió a aceptar a Valdés, ya que era un portero muy prometedor. Finalmente pasó por todas las categorías juveniles hasta que llegó su debut. Valdés debutó en el Barça en 2002. Lo hizo en un partido de la Champions ante el Eje de Varsovia, encuentro que terminaron ganando 3-0. Comenzó a ser titular tanto en Champions como en Liga, manteniendo su arco imbatido. Había disputado 11 partidos como titular, con apenas 20 años, pero ocurrió un problema. Empezó a tener una muy mala relación con el técnico del Barça, Luis Van Gaal, y este lo envió de vuelta al filial, al Barça B. Para Valdés fue una falta de respeto y una humillación, así que decidió no presentarse a su partido con el Barça B. Y no solo eso, estuvo 3 días sin ir a entrenar. Valdés estuvo a punto de irse del Barça, y la historia hubiera cambiado por completo. Pero Joan Gaspar intervino, en aquel entonces el presidente del Barça. Este convenció al portero catalán de seguir porque sabía de su potencial, lo que finalmente evitó la marcha de Víctor del equipo. Tras malos resultados del Barça, Luis Van Gaal fue cesado, y llegó Radomir Antić, quien volvió a colocar como titular a Víctor Valdés. En la temporada 2002-2003, disputó el puesto contra Rusto Rekber, pero Valdés ganó la disputa siendo el titular, debido a la confianza de su nuevo técnico, Frank Rijkaard, y con él, la historia del Barça estaba por cambiar. En la temporada 2004-2005, Valdés se consolidó como el titular indiscutible con la camiseta número 1. Disputó 35 partidos de liga y encajó solamente 25 goles, un promedio de 0.71 goles por partido, ganando el premio Zamora de la temporada, el premio al portero con menos goles encajados del campeonato. Fue una pieza clave para que el Barça ganara el título de liga, su primer título como profesional, y uno de los más importantes en la historia del Barça, ya que aquí comenzó todo. En la temporada 2005-2006 fue cuando llegó la gloria, al volver a levantar el título de liga, pero esta vez llegando a la final de la Champions, Barça ante Arsenal, el partido que cambió la historia del equipo azulgrana. El Barça tenía un gran equipo comandados por la estrella de Ronaldinho, y el Arsenal contaba con la mejor generación de su historia, comandada por Thierry Henry. Valdés llegaba con algunas dudas, por algunos errores que había cometido en liga, y muchos lo criticaron, pero esa noche, Valdés fue el héroe. En los primeros minutos del encuentro, Henry quedó solo frente a Valdés, mano a mano, y el portero catalán achicó el francés para detener el disparo, una tajada que fue clave. Pero esto no fue todo. Yendo perdiendo 1-0, Valdés tuvo otro mano a mano ante Henry, y una vez más le detuvo el disparo. Gracias a Valdés, el Barça levantó su segunda Champions, ganando 2-1, y así celebró con Rijkaard. Poco se habla que la historia del éxito del Barça inició con este hombre, con esas atajadas claves, y este solo sería el primer título de muchos. En la temporada 2008-2009, llegó Pep Guardiola al equipo, un técnico sin experiencia, y este le pidió a Valdés que tuvieran una reunión a solas, así que tuvieron una charla. Guardiola le dijo que todo iba a cambiar. Le mostró una pizarra con 2 fichas justo a los lados del portero, afirmándole que estas 2 fichas eran los defensas centrales. Guardiola quería que Valdés fuera el encargado de iniciar la jugada, y pasarle el balón a los 2 centrales. Víctor no lo entendía. Creyó que Guardiola estaba loco, nunca nadie le había dicho algo parecido, pero según él, se sintió identificado ya que él también se considera un loco, y le dijo, para tener el balón en esa posición, ya tendrán que ser valientes y quererla. Guardiola le contesta, tranquilo que de eso me encargo yo, la van a querer. Este fue el inicio del Barça de Guardiola. La temporada inició con algunas complicaciones, pero dentro de poco el Barça arrancó, y tal como le dijo Guardiola, la jugada siempre la iniciaba Valdés, él era el primer atacante. El Barça volvió a ganar el título de Liga, y esta vez junto a la Copa del Rey, para volver a otra final de Champions, ante el Manchester United, el campeón actual, y Valdés lo volvió a hacer. Fue clave el atajar un balón a Cristiano Ronaldo, volviendo a checar de manera heroica. Terminaron ganando el partido 2-0, y el Barça ganó su tercera Champions, la segunda de Valdés. Pero no solo esto, ganó el triplete histórico del Barça que después se convirtió en un sextete, algo que pasó a los libros de la historia. 2 años después se repitió la final de la Champions, una vez más ante el Manchester United, y esta vez Valdés encajó un gran gol de Wayne Rooney empatando el encuentro, pero finalmente con un gol de David Villa, terminaron ganando 3-1, siendo la tercera Champions a la carrera de Valdés. En ese momento ya se había consolidado como el mejor portero en la historia del Barça.
Víctor Valdés es un portero muy poco valorado. Muchos no saben lo importante que fue, una pieza clave en el Barça de Guardiola. Con él iniciaban todas las jugadas. Era el primer atacante en ese estilo tan dominante. Para ser el portero de Guardiola tienes que tener técnica individual, tienes que tener un gran pase, un temple para no presionarte. Pero esto es aún más complicado cuando eres el primer portero en hacerlo, porque en aquel momento no era tan común que los porteros jugaran tanto con los pies. Guardiola sabía que él era clave, aunque antes de él Valdés ya había sido clave, en aquella final muy importante ante el Arsenal, donde comenzó todo, atajando 2 manos a manos ante Henry. De no haber hecho esas 2 atajadas, la historia del Barça hubiera cambiado. Este hombre es historia del FC Barcelona, y lamentablemente no se valora como se debe. Un portero que era especialista en achecar. De hecho, era su mejor cualidad como portero, esos manos a manos achecando. Tenía mucha potencia y mucha estirada, además de tener mucha personalidad. Con esto se convirtió en un líder en la época más gloriosa del Barça, ganando 5 premios Amor al portero que menos goles encajó en Liga, además de también ganar el premio al mejor portero de la Liga en 2 ocasiones, superando a Iker Casillas. Pero a pesar de esos logros y su legado, el tiempo no perdona, y Valdés terminó enfrentando el destino de muchos, el olvido. En el año 2014, Valdés se encontraba en un gran momento, haciendo grandes atajadas, grandes partidos. El mismo Neymar quedó sorprendido y afirmó que era uno de los mejores porteros que había visto en su vida, pero el gran momento de Valdés estaba por cambiar. El Barça enfrentó al Celta de Vigo en un partido de liga. En un tiro libre en contra, Valdés detuvo el balón saltando, y al pisar se rompió el ligamento cruzado de la rodilla. Valdés sabía que se había roto y pidió el cambio. Se perdió el resto de la temporada. Y tristemente, este fue su último partido con la camiseta del Barça, ya que después de esto no renovó. 12 años en el primer equipo, 3 Champions y 6 ligas. Y de esta manera se despedía del equipo de sus amores. El fútbol a veces es cruel. Según cuenta el mismo Valdés, en ese momento recordó lo que era la vida antes de ser futbolista. Sintió que después de su lesión fue reemplazado y olvidado, y con eso aprendió a apreciar lo simple, cosas que el fútbol le había hecho olvidar. En la temporada 14-15 Valdés se recuperó, con una nueva rodilla, y fichó gratis con el Manchester United. En 2015 volvió a las canchas luego de su lesión, enfrentando al Arsenal, y empatando 1-1, aunque él sabía que el fin estaba cerca. Para su mala suerte, Luis Van Gaal llegó al United, el técnico con el que tuvo problemas en su primera temporada con el Barça, y una vez más, lo envió de vuelta al filial del equipo. Así que al saber que no iba a jugar más, se marchó a Bélgica, al Standard de Lieja, en donde apenas pudo jugar 5 partidos, para terminar su carrera en Inglaterra, en el Middlesbrough. Aquí finalmente Víctor Valdés colgó los guantes, el fin de una gran carrera llena de títulos, incluso con la selección española siendo parte de una generación dorada, como suplente de Iker Casillas, el portero que fue clave para el éxito del Barça. Se marchaba del fútbol, y sin ningún homenaje, ningún reconocimiento. Así dejó las canchas. Él lo avisó previamente: cuando me retire, desapareceré, e iré a un lugar donde nadie me encuentre. Actualmente a Valdés no le llegan los mensajes, se desinstaló WhatsApp, ni sus antiguos compañeros saben dónde está, tampoco lo que hace aunque emplea su tiempo libre. Había regresado como entrenador de juveniles, en la Masía, pero después de su salida, no se le ha vuelto a ver. La lesión que tuvo Víctor Valdés marcó el final de su carrera, pero también el comienzo de una lección de vida. Descubrió lo que significa volver a la realidad. Su caída demostró lo engañosa que puede ser la vida de un futbolista. Ser olvidado puede parecer un golpe cruel, pero también puede ser un llamado para apreciar lo auténtico. En el olvido, Valdés encontró algo más valioso que los trofeos, una vida real. Y sin más que decir, esta fue la historia de Víctor Valdés.